Siguiendo con las enseñanzas que hacemos todos los miércoles, miércoles de doctrina. Hoy vamos a hablar un tema también importante como todos los temas que estamos tratando. Hoy vamos a hablar precisamente sobre el Espíritu Santo. Vamos a definir qué es el Espíritu Santo. Vamos a poner este servicio en manos del Señor, pero primero que todo quiero hacer un preámbulo. Sabemos que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Sabemos que esta iglesia es una iglesia trinitaria, creemos en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo. Amén. Pero tenemos que fundamentarnos por qué creemos nosotros en la Trinidad y fundamentarlo con los conceptos bíblicos. ¿Para qué? Para que no lleguen esos vientos de doctrinas que vienen por ahí diciendo que el Espíritu Santo es una fuerza, que el Espíritu Santo es un poder, simplemente el poder de Dios, y que no es una persona. Vamos a ver con la palabra de Dios que realmente el Espíritu Santo sí es una persona. Amén. Gloria a Dios. Entonces los invito a que me acompañen en su Biblia en la lectura de Juan, capítulo 14, verso 15 en adelante. Juan capítulo 14, verso 15, que se titula La promesa del Espíritu Santo. Vamos a ver cuándo vino esa promesa del Espíritu Santo y qué es el Espíritu Santo, o quién es el Espíritu Santo, no qué es, sino quién es el Espíritu Santo, porque sabemos que el Espíritu Santo es una persona, la tercera persona de la Trinidad. Juan capítulo 14, verso 15. Amén. Dice Juan capítulo 14, verso 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Por qué nosotros tenemos que guardar los mandamientos de Dios? Primera pregunta, ¿verdad? Nosotros guardamos los mandamientos de Dios por amor a Él, porque sabemos que si nosotros guardamos los mandamientos, lo estamos guardando es por amor a Él, por lo que Él representa para nosotros. Y eso está confirmado, mira ahí mismo en Juan, capítulo 15, verso 10, de ahí mismo Juan, pero no quita el dedo del capítulo 14, que vamos a seguir trabajando con el capítulo 14. Juan capítulo 15, verso 10, aquí nos va a decir por qué tenemos que guardar los mandamientos de Dios, todo fundamentado con la palabra de Dios. Juan capítulo 15, verso 10 dice, si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. En la medida que nosotros guardamos los mandamientos de Dios, permanecemos en el amor del Padre. El amor del Padre se refleja en el Hijo y el amor del Hijo se refleja en nosotros. Estamos en unidad, en comunión con el Padre y con el Hijo. Amén. Aquí nos está hablando de dos personas, ¿verdad? El Padre y del Hijo. Si nosotros mantenemos la comunión, guardamos los mandamientos, tenemos una comunión con el Padre y con el Hijo, ¿verdad? Aquí nos está hablando todavía de la tercera persona, está hablando del Padre y del Hijo. Ahora, pero ¿por qué tenemos que guardar los mandamientos? Para que seamos uno con el Padre. Así como el Padre es uno con el Hijo y el Hijo uno con el Padre, cuando nosotros guardamos los mandamientos, empezamos a ser uno con el Padre y con el Hijo. Y ese es el objetivo por el cual guardamos nosotros los mandamientos. Pero también hay una promesa de bendición cuando nosotros guardamos los mandamientos de Dios. Hay promesa de bendición, de largura de años y de paz en nuestras vidas, pues nosotros guardamos los mandamientos. Imagínense ustedes, nada más con guardar los mandamientos, el amor del Padre y el Hijo se refleja en nosotros. Tenemos que la promesa de largura de años y de paz va a estar en nuestras vidas. Miren lo que dice Proverbios 3.1. A mí me gusta mucho el libro de Proverbios porque Proverbios están las enseñanzas que Salomón escribió, obviamente inspirado por el Espíritu Santo de Dios. La palabra de Dios está ahí, pero se resume en eso, en lo que nosotros conocemos como amor. Miren lo que dice el capítulo 3 de Proverbios, verso 1 al 4. Dice, hijo mío, no te olvides de mi ley. Fíjense usted, está hablando de los mandamientos. No te olvides de mi ley. Y tu corazón guarde mis mandamientos. ¿Por qué? Porque largura de días y años de mi vida y paz te aumentarán. Fíjense usted, largura de días y años de vida y de paz te aumentarán. Y el verso 3 dice, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Cuando la palabra de Dios llega a nosotros empezamos a practicar la misericordia. Sí, acuérdense del caso de Zaqueo, ¿verdad? Cuando Zaqueo comprendió la palabra de Dios y empezó ya a creer a nuestro Señor Jesucristo, lo primero que le vino fue misericordia. Él dijo, la mitad de lo que tengo lo repartiré con los pobres. Misericordia. Eso es lo que el Señor quiere, misericordia, porque Él es misericordioso, quiere que seamos como Él. Entonces dice, no se aparte de ti la misericordia y la verdad. Dice, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión
ante los ojos de Dios y de los hombres. Hermano, si usted practica la ley, la tiene en su mente, la ata en su cuello, la tiene por obra en todo momento, usted va a ser visto por bien por Dios y por los hombres. Ahí tenemos que imagen de equivocarse. Siempre cuando se le presenta un inconveniente, un problema que quiera solucionar, busque lo que diga la palabra de Dios y aplíquelo. Y va a ser visto bien ante Dios y ante los hombres. Ahí no hay nadie que lo pueda criticar porque usted está aplicando la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Amén? Entonces, mire, dos consecuencias de guardar los mandamientos. Primero, lo guardamos por amor al Padre y para que el amor del Padre y del Hijo permanezca en nosotros. Segundo, porque tenemos promesa de años de vida y de paz. Y hay otra tercera, que es para su gloria. Sabemos que lo que el Señor ha hecho todo lo hizo para su gloria, ¿verdad? La gloria de Dios que me diste, dice la palabra de Dios en Juan 17:22, dice, la gloria de Dios que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. ¿Sabe qué está hablando? Cristo y el Padre, ¿verdad? El Hijo y el Padre. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que lo has amado, así como ellos también me han amado. Entonces vemos que aquí Jehová, nuestro Señor, está pidiendo que nosotros lo amemos para la gloria de Él. Pero hay una frase que se ha repetido mucho en el mundo que dice, Dios no comparte su gloria con nadie. ¿Será que la palabra de Dios dice eso? Vamos a escudriñar qué dice la palabra de Dios. Ese versículo es muy importante que lo escudriñemos para que dejemos andar repitiendo palabras que se han metido y se han acuñado dentro de la misma iglesia y que tergiversan la palabra. Isaías capítulo 42, verso 8. Vamos a ver realmente lo que dice la palabra de Dios. Si la palabra de Dios dice que Él no comparte su gloria con nadie. Isaías capítulo 42, verso 8. Hay muchas palabras que se han acuñado en muchos versículos, muchos predicadores las han acuñado y a veces las hemos tomado como verdad, pero vamos a escudriñar realmente la palabra de Dios. Con la palabra es la que nos saca de la mentira o de la falacia en que nos hemos metido. Isaías 42, verso 8 dice, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Fíjese usted que está diciendo, no daré mi gloria a escultura. ¿Y qué es una escultura? Sabemos que una escultura es un ídolo, ¿verdad? Que no necesariamente tiene que ser de yeso o de cartón, puede ser también de carne. Una persona cuando la idolatramos, un pastor, un ministro del Señor, cuando empezamos a idolatrar y lo vemos allá tan alto, empezamos a verlo como ídolo y empezamos a compartir la gloria que es de Dios, empezamos a dársela a esa persona. Y dice Dios que no comparte su gloria con ídolos. Eso es lo que Él se refiere, pero Él va a compartir su gloria con nosotros. ¿Ven? Cuando Él venga en gloria por su pueblo y vamos a estar viviendo con Él en esas mansiones celestiales que nos tiene preparadas, Él va a compartir su gloria con nosotros. Así que esa frase está bien acuñada que dice que Dios no comparte su gloria con nadie. Primero, el Padre la comparte con su Hijo. ¿Sí? Y segundo, la va a compartir con nosotros allá en gloria. ¿Eh? Entonces, eso de que Dios no comparte su gloria con nadie es una frase, no sé dónde la sacaron, toda mala cuñada ahí, se ha repetido, se ha repetido, se ha repetido. Miren lo que dice Isaías. Isaías no dice eso, ¿verdad? Dice, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas, o sea, a ídolos, porque muchas veces se ha idolatrizado a pastores, a predicadores, a evangelistas, y los tienen allá, o inclusive salmistas, los tienen como unos ídolos, y todo lo que ellos digan es cierto, y la gente nada más dice, amén, amén. No. Tenemos que escudriñar la palabra de Dios. ¿Qué realmente dice la palabra de Dios? Es como esa frase que dice por ahí que maldito el hombre que confía en el hombre. La Biblia no dice así. La Biblia dice maldito el varón que confía en el hombre. ¿Quién es el varón? El que cree en Dios, el que es un creyente en la palabra de Dios. Va a confiar en alguien que no es creyente o en su fuerza, en su sabiduría antes de ir al trono de Dios. ¿Ven? Entonces tenemos que interpretar bien la palabra de Dios, hacer un examen exegético y hermenéutico de la palabra de Dios. Sabemos que cuando hacemos análisis hermenéutico es viendo el significado espiritual, y cuando lo hacemos exegético es mirando el contexto dentro del cual está el versículo, mirando el contexto literario, el aspecto histórico y a quién va dirigido el mensaje. Y ese es el objetivo de esta enseñanza, estudiar la Biblia desde ese punto de vista. Ahora sigamos con el verso 16 del capítulo 14 que estamos leyendo ahora, la promesa del Espíritu Santo. Juan capítulo 14, verso 16. Dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro
otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Dice otro consolador. ¿Será que hay dos consoladores? Ojo, la palabra dice otro consolador. Dice nos dará un consolador. Dice dará otro consolador. Pero ¿qué significa consolador? ¿De dónde viene esta palabra? Esta palabra sabemos que viene del griego, y del griego que se escribe paracleto, el paracleto, ¿verdad? El paracleto tiene dos significados. Tiene un significado inicial que es ser abogado o intercesor. Eso significa paracleto. Pero también significa el que testifica de otro. Entonces por eso nuestro Señor Jesucristo dice, vendrá otro consolador, porque el primer consolador es el intercesor ante el Padre, el abogado por excelencia, el que intercede por nosotros cuando hemos pecado. La palabra dice, si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, ¿verdad? Jesucristo. ¿Ven? Entonces sabemos que cuando él dice otro consolador, se está refiriendo a que el primer consolador es el mismo nuestro Señor Jesucristo, que es el intermediario. Teniendo a dos acepciones de lo que significa paracleto. Paracleto, primera palabra, significa abogado intercesor, y la segunda acepción es el que testifica de otro. Y el que testifica de otro es el Espíritu Santo que testifica de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Abogado intercesor. ¿De dónde encontramos eso que nuestro Señor Jesucristo es abogado intercesor? Primera de Juan, capítulo 2, verso 1. Aquí nos está hablando precisamente de nuestro Señor Jesucristo, mostrándose como el paracleto, el intercesor, el mediador entre Dios y los hombres. Primera de Juan, capítulo 2, verso 1, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Nosotros tenemos un abogado intercesor. Nosotros hemos pecado, vayamos en arrepentimiento ante el Padre, porque muchas veces nosotros, en vez de ir en arrepentimiento, vamos a justificándonos con excusa, ¿verdad? Ah, no, güey, que esa muchachita se me presentó y tú sabes, Señor, soy varón. O me tiraron el billete y me dieron un vuelto de más, y tú sabes, ay, la oportunidad, yo me quedé con la plata, ahí se justifica. No, devuélvala, mi hermano, eso no es suyo. Entonces, Dios no quiere, Dios en primera instancia quiere de nosotros es cumplimiento, que nos ajustemos a la palabra de Dios, que cumplamos la palabra de Dios. Y si la incumplimos, o sea, si pecamos, no quiere excusa, quiere arrepentimiento. Acuérdense que las excusas para Dios son como trapo de inmundicia, son basura ante sus ojos. Él no quiere las excusas, Él las aborrece, Él detesta las excusas. Cuando Moisés se le acercó allá y le dijo, no, Señor, yo no puedo ir allá para hablarle a tu pueblo, tú sabes que yo soy tartamudo, yo no sé. Dios dice la palabra que Dios se enfureció con él. ¿Acaso yo no sé tu condición? Te pondré a Aarón para que hable por ti, a tu hermano Aarón. Amén. O sea, Dios conoce todo de nosotros. Él no quiere excusa. Él quiere, primero, cumplimiento. Y si no cumplimos, arrepentimiento, pero no excusa. Vayamos siempre que hayamos pecado, vayan con un corazón contrito y humillado en su presencia, que Él tiene los brazos abiertos para perdonarnos en todo momento. Porque eso es lo que Él quiere, arrepentimiento. Pero cuando nosotros recurrimos en arrepentimiento al Señor, con un corazón dolido, un corazón contrito, es para no volverlo a hacer, no para volver a otra vez a pecar y andar en la misma, es para no volverlo a hacer, darle espalda al pecado, no volver a caer en lo mismo, porque si nosotros pecamos y nos arrepentimos, le pedimos, Señor, que nos perdone, y volvemos a caer otra vez, y le pedimos otra vez, Señor, llegará el momento en que para nosotros pecar es algo normal, y vamos a coger callo espiritual, o sea, ya no nos va a doler tanto, ya no vamos a ir más en arrepentimiento, porque el Señor siempre perdona. Nos olvidamos de eso y empezamos a ser reincidentes, amén. Entonces lo que el Señor quiere es que vayamos en arrepentimiento, pero con la convicción de no volverlo a hacer, porque ese momento de placer no se compara con ese momento de angustia de haber incumplido la ley de Dios, amén. Bueno, entonces lo importante es eso, no nos preocupemos si hemos pecado, tenemos al Padre, tenemos al Hijo, el intercesor, nuestro abogado, que intercede por nosotros ante el Padre para que nos perdones, pero siempre, ojo, siempre en arrepentimiento, no en excusas. Ahora, ¿quién es el paracleto que está hablando aquí? El otro paracleto, dice el otro consolador, el otro paracleto. Aquí está hablando obviamente del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo se está mostrando como una persona, no como un objeto, no como el poder de Dios. Mire lo que es el que testifica a otro. En Juan 14, 26, aquí nos dan una característica de una persona, de que tiene funciones. Mira lo que dice Juan capítulo 14,
verso 16 que estamos viendo, dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, perdón, este es Primera de Juan 14, 26. No es Primera de Juan. Mas el Consolador, el Espíritu a quien el Padre enviará mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he enviado. 14, 26, Juan 14, 26. Y 15, 26, ahí mismo en Juan 15, 26, mira lo que dice. Pero cuando venga el Consolador, ojo, Él, está hablando de una persona, ¿verdad? Cuando venga el Consolador, no está hablando de Él como un poder, no, cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré, está hablando de nuestro Señor Jesucristo, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Un poder no puede dar testimonio de otro, ¿verdad? Quien da testimonio de otro es otra persona, el Espíritu Santo. Entonces vemos aquí, nada más con 2 versículos que hemos mirado así aleatoriamente, vemos que el Espíritu Santo no es un poder, el Espíritu Santo es una persona, la tercera persona de la Trinidad. Y vamos a otro versículo que fundamenta de que es una persona, Romanos 8, 16. También nos lo está mostrando como una persona, el Espíritu Santo. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Veo que el Espíritu Santo está dando testimonio. ¿Cómo un poder puede dar testimonio? No, ¿verdad? Quien da testimonio es una persona que tiene raciocinio, que tiene voluntad. Entonces, ahora sigamos con el verso 17 del capítulo 14 de Juan que estábamos leyendo. Pues, Romanos 8, 16. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu da testimonio, por eso se llama Paracleto, aquel que da testimonio, aquel que habla en nombre de otro, aquel que testifica por otro, porque el Espíritu Santo da testimonio ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Ahora vamos a Juan capítulo 14, verso 17, por eso dije que no se apartaran de ese capítulo 14 de Juan. Vamos para el verso 17. Dice, el Espíritu de verdad, o sea, el Espíritu Santo, el cual el mundo no puede percibir o recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Él mora en vosotros. Nosotros, por eso dice la palabra, somos templo del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo venía sobre el creyente. En el Nuevo Testamento vemos que el Espíritu Santo mora en el creyente. O sea, somos templo del Espíritu Santo. Pero, ¿por qué dice aquí la palabra de Dios que el mundo no le puede recibir porque no le ve, ni le conoce? Porque el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu. El hombre natural ve todas las cosas naturales. Para él las cosas del Espíritu son locura. Sabe que no puede discernir lo que es del Espíritu. Lo espiritual se discierne con lo espiritual. Es decir, nosotros para poder entender las cosas espirituales de Dios, tenemos que haber experimentado el nuevo nacimiento. Acuérdense de que cuando nosotros nacemos con la naturaleza espiritual muerta. Tenemos que experimentar el nuevo nacimiento. Nuestro alma se guía por la carne. Cuando nosotros experimentamos el nuevo nacimiento, el Espíritu nace y ese Espíritu tiene comunión con el Padre, y luego entonces ese Espíritu empieza a dominar nuestra alma y empezamos a ser espirituales. Y es cuando empezamos a entender lo espiritual. Lo espiritual se ajusta a lo espiritual, lo carnal a lo carnal. Por eso el mundo, o sea, las personas que no han nacido nuevamente, no pueden entender las cosas espirituales. Para él son locuras. ¿Ven? Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 1, verso 8, sin quitar el dedo ahí de Juan 14, que vamos a seguir con Juan 14. 1 Corintios 1, 18. Dice, porque la palabra de la cruz, o sea, el Evangelio, es locura a los que se pierden, pero para los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Sabemos que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Pero hay una cosa, el Evangelio no solamente es salvación. El Evangelio es una sentencia de muerte para los que no creen. Porque el que no cree, dice la palabra, ya está condenado. Entonces el Evangelio es salvación para los que creen, pero a su vez es condenación para los que no creen. Entonces, y eso es lo que viene a traer el Espíritu de verdad, a convencernos de pecado.
Entonces sabemos que el Espíritu de Dios mora en nosotros en la actualidad. Y Romanos 1.16 nos confirma todavía del poder del Evangelio. Romanos capítulo 1, verso 16. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, vemos aquí la característica fundamental de que el Espíritu de Dios empieza a vivir en nosotros cuando nosotros hemos experimentado ¿qué? El nuevo nacimiento, ¿verdad? Entonces, nosotros lo conocemos porque ya va a morar en nosotros, pero el mundo no le conoce, porque para el mundo las cosas espirituales son locura, no les entiende. Él no entiende, el mundo no entiende porque no ha experimentado ese nacimiento. Y sigamos con el capítulo 14, verso 18 de Juan. Como les dije, no quiten el dedo del capítulo 14, porque ahí es donde está toda la promesa del Espíritu Santo. Capítulo 14, verso 18. Dice, no os dejaré huérfano, vendré a vosotros. ¿Qué quiere decir eso? Que no os dejaré huérfano, sino que vendré a vosotros. Sabemos que Él se estaba despidiendo, ¿verdad? Él aquí está anunciando su segunda venida. No os dejaré huérfano, vendré a vosotros. Aquí no está diciendo el Espíritu Santo, aquí está hablando de Él. Vendré a vosotros, o sea, otra vez vendrá a nosotros. Dice, porque todavía un poco no me veréis, y de nuevo un poco más y me veréis, porque yo voy al Padre. Él iba a ascender al Padre. Eso lo está diciendo allá en Juan 16. Dice que entre un poco ya no le verán. Juan 16 dice, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. ¿Y por qué lo vamos a ver cuando Él esté con el Padre? Porque cuando nuestro Señor Jesucristo venga en gloria, nos va a llevar a las mansiones celestiales a compartir con el Padre. ¿Amén? Por eso dice, porque yo voy al Padre, ahí lo veremos. Me veréis porque yo voy al Padre. Y nosotros, como vamos a estar con el Padre, lo vamos a ver allá, en su segunda venida. ¿Amén? Entonces, por eso no os dejaré huérfano, vendré a vosotros. Ahora vamos a ver lo que dice el verso 19 del capítulo 14. Y todavía un poco más, y el mundo no me verá. Así ya lo leímos. Y no me verás, porque vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo está vivo, ¿verdad? No está en la cruz ahí muerto, ahí lánguidamente, no, Él está vivo, Él resucitó al tercer día, ¿verdad? Y Él dice que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él nunca nos ha desamparado ni nos va a desamparar, siempre está. Y para eso mandó al Espíritu Santo, para que esté con nosotros. El Espíritu Santo es el que da testimonio de que Él está vivo y que nosotros vamos a seguir los pasos de Él, porque Él resucitó primero, como las primicias de la resurrección, porque nosotros también vamos a resucitar si es que Cristo no viene antes y nos encuentra con vida, vamos a subir inmediatamente. Amén. Y el verso 20 del capítulo 14 dice, de Juan, capítulo 14, verso 20 dice, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Dice, en aquel día. ¿Cuál será ese día? En aquel día. Vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Ustedes han oído mucho ese versículo que dice que no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, ¿verdad? Hacerlo. Pero siempre se deja mucho, se deja hasta ahí. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Miremos lo que dice realmente ese verso. Dice, Hechos capítulo 10, verso 25. Hechos 10, 25. Por eso los versículos hay que leerlos completos y dentro del contexto, para entender el significado espiritual y literal, lingüístico, histórico y a quién va dirigido el mensaje. Dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, ahora viene lo bueno, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. O sea, en otras palabras, nosotros nos congregamos para prepararnos para aquel día en que Cristo venga, aquel día se acerca, que vamos a estar adorando, y nosotros empezamos a conocer a Cristo estudiando las Escrituras. Cuando nosotros estamos aquí estudiando la palabra de Dios, es para conocerlo más, porque Él ya nos conoce. Dice la palabra de Dios que Él nos conoce desde el vientre de nuestra madre. Nosotros somos los que tenemos que conocerlo a Él, y para eso nos tenemos que congregar, estudiar la palabra de Dios, adorarlo. ¿Para qué? Entre tanto llega aquel día, el día en que nuestro Señor Jesucristo venga en gloria.
Fíjense ustedes que siempre que leemos se lee este versículo en muchas prédicas, se lee mucho, ¿verdad? Siempre dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, y nos siguen con lo otro que dice, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca, el día de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso que nosotros nos congregamos, para prepararnos para aquel día. ¿Sí? ¿Ven? Ese es el objetivo de congregarnos, para estar aptos a llegar a su presencia. Aquí empezamos a adorar, a cantar, allá vamos a estar adorándolo permanentemente, en gozo, en alegría del Señor. Eso, aquí lo que nosotros estamos haciendo, somos unos pininos para cuando Él venga en gloria, y a conocerlo. De tal manera que cuando nosotros estudiamos bastante la palabra de Dios, cuando lo veamos y ya lo identificamos, ese es del que nosotros estamos hablando, porque ahora lo vemos como espejo, dice ya en 1 Corintios capítulo 13, ¿verdad? Dice, lo vemos como a través de un espejo, pero cuando venga Él, lo vamos a ver frente a frente, tal como Él nos ve a nosotros. Bien, mire lo que dice ahora Mateo 24:36, para definir lo que significa aquel día. ¿Qué es aquel día? Mateo 24:36. Sí, 24:36. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Y el 37 dice, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. O sea, aquel día no vamos a saber cuándo es aquel día, sino cuando Él venga en gloria. Así como los días de Noé, que nadie sabía cuándo venía el diluvio, ¿verdad? Y así como el ladrón en la noche, nadie sabe cuándo va a venir el ladrón en la noche, tenemos que estar preparados. Bueno, o sea, así va a ser la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, como ladrón en la noche. No va a saber a qué hora va a venir Él. Tenemos que estar preparados, tenemos que estar congregándonos, tenemos que estar alabándolo, tenemos que estar estudiando su palabra para conocerlo cada día más. Y sobre todo, cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios es para no quebrantarla, porque sabemos que cuando nosotros quebrantamos la palabra de Dios, el Espíritu de Dios se contrita y se aleja de nosotros inmediatamente, porque Él es santo. Él no puede estar en un cuerpo pecador, un cuerpo que anda pecando, porque nosotros sabemos que nosotros somos el templo del Espíritu Santo, y si nosotros pecamos con nuestro cuerpo, el Espíritu Santo se va, lo contritamos, y se entristece, y si Él se entristece es porque es una persona, no es un poder solamente.